Hola hermanos, Dios les bendiga. Les voy a mandar unos audios sobre las epístolas universales. Vamos a ver cómo nos va con eso. También para que los hermanos que les complica ver YouTube lo puedan ver también. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Empezamos con epístolas, ¿no es cierto?, universales o epístolas generales, las cuales se denominan así porque no están dirigidas a una iglesia en particular, como las cartas paulinas, sino a creyentes en general, salvo, cierto, segunda y tercera de Juan, que son dirigidas a individuos particulares, pero obviamente con una temática individual, pero con un tema general también que se pueda tratar. Pero la temática o la dinámica ahí era individual, el remitente era individual. Dentro de las cartas universales o las epístolas universales está Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Vamos a ver entonces Santiago. Cuando hablamos de Santiago, hablamos que es el libro práctico del Nuevo Testamento, así lo podemos mencionar. Santiago se torna el libro práctico del Nuevo Testamento. Santiago es un alegato en favor de un cristianismo vital. ¿Ya? Él es un alegato en favor de un cristianismo vital. Tiene semejanza al libro de Proverbios con un discurso breve y preciso. Tiene declaraciones enérgicas y verdades morales en él. Tiene muy poco contenido doctrinal. El libro de Santiago está enfatizando la necesidad de una fe viva y eficaz para obtener, ¿qué cosa? La perfección cristiana. Entonces, tener una fe, la necesidad de tener una fe viva y eficaz para tener la perfección cristiana. Hay un texto, un extracto dentro de su texto en el libro de Santiago que dice: hay quienes hablan de la santidad y son hipócritas, hay quienes hacen profesión de amor perfecto y sin embargo no pueden vivir en paz con los hermanos, quienes están llenos de fraseología pía, pero fracasan en la filantropía práctica. Esta epístola fue escrita para los tales, ¿ya? Puede que no les dé mucho consuelo esa epístola, pero les dará mucho provecho. El misticismo que se contenta con frases y formas pías y no da la medida en el sacrificio real y el servicio devoto, encontrará aquí su antídoto. El antilegalismo que profesa gran confianza y la gracia gratuita, pero que no reconoce la necesidad de una correspondiente vida pura, necesita meditar en la sabiduría práctica de esta epístola. Los quietistas que se satisfacen con sentarse y cantarse a sí mismos en un arrombamiento eterno deben leer esta epístola hasta que escuchen su nota de inspiración y lo tornen en actividad presente y continua buenas obras. Todos los que son extensos en la teoría, estrechos en la práctica, deben empaparse en el espíritu de Santiago y como en toda comunidad y en toda época hay tal clase de gente, el mensaje de la epístola nunca caducará. Entonces está dando aquí un extracto ese de D.A. Hayes. Él hace mención al libro de Santiago y hace justamente esa mención en que la necesidad de una fe viva y eficaz para poder obtener una perfección cristiana. Y todas esas personas mencionadas en ese extracto habitan hasta el día de hoy en la historia. Por lo tanto, el libro de Santiago sigue siendo un libro que nunca caduca. Si podemos resumir de qué se trata el tema de esa epístola, se trata el cristianismo práctico, de eso se trata. Ya sobre el autor de la epístola se sugiere 3 autores: Santiago, hermano de Juan, que es hijo de Zebedeo; Santiago, el hijo de Alfeo; y Santiago, hermano del Señor. Muy bien. A este último se menciona a él como el autor de la epístola, ¿ya? A este último se menciona como el autor de la epístola. Los primeros, ¿por qué no? Porque fue martirizado el Santiago, hermano de Juan, fue martirizado en el año 44 después de Cristo. Tampoco ocuparon cargos de liderazgo dentro de la iglesia, ¿ya? Y en cuanto a Santiago, hermano del Señor, las semejanzas lingüísticas del libro con el discurso de Santiago de Hechos 15, 13 al 21 nos dan como una idea y dan claridad a que él podría ser el autor de esa epístola. Muy bien. Él fue
quien presidió el primer concilio de la Iglesia, que eso está registrado en Hechos. El tono autoritativo también de la epístola está de acuerdo con la elevada posición del autor en la Iglesia. Él fue considerado el justo por su santidad de vida y su firme unión a la moralidad práctica de la ley. Era estimado por los judíos, ¿no es cierto?, de su comunidad. Ganó a muchos para Cristo. Se menciona las rodillas callosas por su constante intercesión por el pueblo también. Flavio Josefo, un historiador de la época, menciona sobre la muerte de Santiago que él fue apedreado hasta la muerte por orden del sumo sacerdote Anano. Pero también hay más versiones sobre eso, porque Egisipo, que también fue historiador de la época, habla de que los escribas y los fariseos lo arrojaron desde lo alto del templo de Jerusalén. Como él no fallece de eso, un sacerdote también los trata de detener, lo empiezan a apedrear. Ya después que él cayó del alto del templo, lo empiezan a apedrear. Él no fallece, un sacerdote los detiene de eso, de lo cual ellos no hacen ningún caso, hacen caso omiso, y lo apalean a Santiago hasta matarlo. Ya todo eso liderado por escribas y fariseos de la época. Esos son los extractos que nosotros sacamos sobre el autor, y menciona entonces al autor de eso, Santiago, hermano de Jesús, ya hermano de nuestro Señor. El mismo Santiago que en una época dudó de él, ese mismo Santiago que ahora escribe esa epístola. ¿A quién va dirigida esa epístola? ¿A quién va dirigida? A los judíos de la dispersión, a los judíos cristianos de la dispersión. Se menciona a los 12 tribus, ¿no es cierto? Y eso se trata de los judíos que estaban esparcidos por la nación. La carta contiene muchos indicios, ¿no es cierto?, que fue dirigida en primer lugar a esos judíos que eran cristianos, ¿ya? Pero entendamos por qué Santiago no tiene en su mente una idea de una sola congregación. Entonces son muchos los lugares donde abarca esa carta. ¿Sabe que sobre el autor yo encontré una referencia sobre el autor, y que dice así? Alguien escribió sobre el autor, sobre Santiago: ¿qué hombre tan noble habla en esta carta? Paciencia honda e inquebrantable en el sufrir, grandeza en la pobreza, gozo en el dolor, sencillez y sinceridad, confianza directa en la oración. ¿Cómo anhela que se actúe? Obras, no palabras, no fe muerta. ¿Ya? Eso fue lo que se habla de Santiago. Y entonces vemos 3 razones por qué fue escrita. Las 3 razones por qué fue escrita el libro de Santiago: consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por serias pruebas. Ya ellos estaban viviendo pruebas muy difíciles, severas. Corregir desórdenes de sus asambleas. La verdad que habían las reuniones donde ellos se reunían a discutir temas, y estaban ocurriendo muchos desórdenes, y combatir una tendencia que estaba ocurriendo en la época de divorciar la fe de las obras. Entonces estaba habiendo una tendencia de divorciar esas dos cosas, separarlas. Entonces él tuvo que, la carta también se escribe para eso. Tenemos datos que fue escrita en el 60 DC aproximadamente, y se cree también que fue la primera epístola de la iglesia cristiana, ya que esa fue la primera epístola de la iglesia cristiana. Las condiciones sociales que se traducen en esta carta, en especial la marcada separación entre rico y pobre, sugiere una fecha anterior a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue en el 70 después de Cristo. Entonces se sugiere que fue a una fecha anterior a eso. ¿Dónde fue escrita? Probablemente en Jerusalén. Ya el libro lo menciona así. Aunque hay cierta probabilidad de que fue en Palestina. ¿Por qué en Palestina? Por el paisaje colorido que él presenta en la carta. En Santiago 1, 10, 11, en Santiago 3, 11 y 12, en Santiago 5, 7, presentan algunos paisajes muy coloridos que era propio de Palestina. Pero el libro lo menciona con exactitud que fue escrita desde Jerusalén. Es un dato adicional que yo le doy
En la respuesta tiene que poner Jerusalén, ¿ya? Pasamos al primer punto entonces cuando habla de la tentación como prueba de la fe. Y habla entonces del propósito de las tentaciones. Eso está del versículo capítulo 1 al 21. ¿Ya? Y el propósito de las tentaciones está en el versículo 2 al 4. ¿Y cuál es el propósito? Perfeccionar el carácter cristiano. ¿Ya? El propósito de las tentaciones, perfeccionar el carácter cristiano. La palabra peirasmos, que quiere decir prueba quiere decir peirasmos, tiene dos significados en ese texto. ¿Ya? Tiene dos significados. En este texto está más marcado uno de sus significados, que es adversidades exteriores. En esos versículos 2 al 4, la palabra prueba está marcado como adversidades exteriores. A esa connotación le da. Mientras que los versos 13 y 14 más adelante habla del impulso exterior al mal, o sea, tentación. Impulso exterior al mal, que es tentación. Entonces, el propósito de las tentaciones, el propósito de las adversidades exteriores, el propósito de las pruebas, ya a eso está hablando esos versículos 2 al 4. El cristiano dice que ha de estar gozoso en la prueba y no a causa de la prueba. Esa enseñanza era muy necesaria debido a las persecuciones constantes que sufrían los cristianos. El fruto de la prueba, entonces, es la paciencia, ¿cierto? Y a causa de eso, Santiago le invita a los hermanos a estar gozosos a causa de las pruebas, ¿ya? Y eso era porque los cristianos estaban viviendo persecuciones muy difíciles en la época. El fruto de la prueba es la paciencia. Y cuando nosotros traducimos esa paciencia, en el griego quiere decir hiponome, que es persistencia perseverante, ¿ya? A eso se traduce paciencia, una persistencia perseverante. Esa resistencia perseverante debe conseguir una obra completa. Y es el proceso en la vida del cristiano. Y su meta, ¿cuál es? La perfección, que es madurez. La perfección en la vida del cristiano no es ser correcto en todo, sino que estamos hablando de una madurez. Entonces, ¿cómo lo podríamos mencionar? Que las adversidades exteriores, que son las pruebas, deben producir una paciencia, ¿no es cierto?, que es la resistencia perseverante, para poder entonces hacer su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa? La perfección. Y esa perfección es madurez. Ya las pruebas que nosotros nos vemos enfrentados tienen el fin de hacer con que haya un perfeccionamiento en el carácter cristiano. ¿Y qué quiere decir eso? Una madurez cristiana. Las adversidades que vemos enfrentados, las pruebas son adversidades exteriores, deben producir en nosotros una resistencia perseverante con el fin de realizar una obra completa en nuestra vida, que es la madurez cristiana, la madurez del carácter cristiano. ¿Ya? A eso Santiago les invita a estar en gozo a causa de las pruebas, ya que eso iba a producir en ello una madurez cristiana. En el punto 2 vemos una cualidad que debe ejercitarse para soportar con éxito la tentación. ¿Y cuál es esa cualidad? La sabiduría. ¿Ya? ¿Cuál es esa cualidad? Sabiduría. Santiago habla ahí del porqué de las pruebas. Él prevé que algunos de los lectores no veían ningún propósito divino en ellas. Y generalmente pasa eso, ¿no es cierto? En que muchas veces podemos no ver algún propósito divino. Y es ahí donde Santiago entonces les dice que deben pedir sabiduría a Dios. ¿Y qué es esa sabiduría? Santiago le está diciendo a ellos que ellos pidan una comprensión práctica de la vida, no solamente un conocimiento teórico, sino que ellos pidan sabiduría a Dios, que puedan comprender las dificultades que ellos están pasando. Y Dios le otorga, ¿no es cierto?, abundantemente. Pero para pedir esa sabiduría, Santiago les menciona a ellos que hay una condición, y la condición es pedir con fe, no dudando en nada. ¿Por qué? Porque si acudimos a Dios con peticiones, debemos estar seguros de que lo que nosotros estamos pidiendo es verdaderamente
lo que estamos deseando, porque no debemos pedir con duda, ¿ya? Cuando nosotros pedimos las cosas con duda a Dios, cuando nosotros nos presentamos nuestras peticiones con duda a Dios, estamos siendo de doble ánimo, estamos teniendo una fidelidad dividida. Entonces Santiago les dice a los hermanos que la cualidad que debe ejercitarse cuando ellos estén pasando por prueba es la sabiduría. Y la sabiduría es para que ellos puedan comprender lo práctico de esas pruebas que están enfrentando. Y si ellos tienen falta de sabiduría, que le pidan a Dios. Pero para recibir esa sabiduría deben pedir con fe, o sea, no teniendo una fidelidad dividida, ¿ya? El punto 3 dice una fuente de pruebas y una fuente de tentación. Y Pablo aquí menciona que la fuente de donde puede ocurrir las pruebas y tentaciones habla de la pobreza y la riqueza. La pobreza es una prueba, es una adversidad externa. El cristiano que es pobre, lo que invita a Santiago es que debe gloriarse de su nuevo estado en Jesucristo. ¿Ya? El que venía pobre del mundo entonces debe gloriarse en el nuevo estado que tiene ahora en Jesucristo, porque esa relación con Cristo le ha dado una riqueza verdadera. Él es heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Por otra parte, el cristiano rico, Santiago le invita a él que debe saber que en Cristo ha sido colocado en una situación que no son ya importante, no es más importante el tener o tener más riqueza o conservarla, ya que su importancia primaria ahora es Cristo. Entonces les invita ahora a ambos, a tanto el hermano que es pobre, que era una situación que estaba muy marcada en esa iglesia de la época, está invitando a los hermanos que son pobres y los hermanos que tienen mayores recursos, que son ricos, deben alegrarse, ambos ahora deben alegrarse en Cristo, porque ante Cristo ellos están en igualdad de posición debido al llamamiento. Ya afuera ellos pueden tener una muy marcado su colocación, su posición social, muy marcado afuera, pero ante Cristo ellos están en la misma posición. El hermano que es pobre ahora se alegra, debe gozarse porque en Cristo él tiene una riqueza eterna, y el hermano que tiene una posición elevada, él debe entonces no descuidar en que ahora la importancia de su vida es Cristo. La importancia ahora no es adquirir más y más riqueza, sino que lo que él tiene y lo que él adquiera es compartirlos con otros. El número 4 nos habla de la recompensa por soportar la prueba y la tentación, y la recompensa es una corona de vida. La recompensa es presente y futura, ¿ya? Es una recompensa presente y futura. Dios tiene reservadas abundantes bendiciones a todos los que le aman, guardan sus mandamientos y los sirven con fidelidad, cueste lo que cueste. Entonces, Santiago le está diciendo que la recompensa a soportar las dificultades que ellos estaban viviendo es una corona de vida, que ellos no se preocuparan de que ese sufrimiento no iba a quedar sin un beneficio de eso. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Era una iglesia que estaba siendo perseguida y muy cruelmente perseguida. Por lo tanto, ellos debían entender que las dificultades y las adversidades que ellos estaban enfrentando traería resultado a su vida. Y ahí entonces entramos a la fuente de la tentación interna hacia el mal, que es la respuesta de las 6, y nos habla de la fuente de dónde origina, ¿no es cierto?, ese deseo al mal. ¿Ya? Tenemos que entender que aun cuando Dios envía aflicciones para probar, Él no envía impulsos malos para tentar, ¿ya? Él no envía un impulso malo para tentar. Aquí dice el texto de ustedes, cuando un hombre dice, como lo hace a menudo los hombres, que Dios lo hizo así, que la carne es débil, o que por un momento Dios lo abandonó, cuando dice que Dios que lo hizo mal porque no podía hacer otra cosa, que hizo las cosas malas porque no podía hacer otra cosa. Cuando arguye que el hombre no es más que un autómata y que sus acciones son inevitables y por lo tanto son el resultado irresponsable de las condiciones por las cuales está rodeado, el tal hombre que menciona todo eso
lo que está haciendo, está transfiriendo a Dios la culpa de su propio mal obrar. ¿Ya? Santiago entonces da el verdadero sentido del mal. Entonces Santiago pasa ahora de las pruebas exteriores, ya de las adversidades exteriores, que son las pruebas, él pasa entonces ahora las adversidades interiores, que son la interna, que es la tentación. Ya, la tentación que conlleva a la idea de inducir a alguien al pecado. Y esas tentaciones, ¿de dónde nace? Nace de la concupiscencia, del deseo mismo de la persona. ¿Por qué Santiago habla eso? Porque había una doctrina judía sobre el impulso malo, así se llamaba. Puesto que Dios creó todo, entonces Dios también pudo haber creado el impulso malo, y como el hombre peca por el impulso, entonces Dios es el responsable de ese mal por haberlo creado. Ya, esa era una idea que había en la época, y Santiago está entonces con ese texto refutando esa idea. Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. En lugar de echarle la culpa a Dios, el hombre entonces debe asumir su responsabilidad, que debido a su concupiscencia, a su propio deseo, esa concupiscencia lo atrae y lo seduce a hacer el mal. Cuando el mal deseo se apodera, ¿no es cierto?, de su mente, él no se va a detener, porque un mal deseo va a llevar a la concupiscencia, al pecado, y el pecado a la muerte. Y la muerte entonces, el producto acabado del pecado, la muerte espiritual. Santiago le está mencionando a ellos que Dios no es la fuente de la tentación, sino la fuente de todo bien en la vida de los hombres. Dios no puede ser la fuente de las tentaciones. ¿Por qué? Porque eso sería contrario a su naturaleza y a su bondad consecuente que nosotros vemos. Entonces, es necesario que los hermanos a cual Santiago escribe podían entender que la fuente de su tentación nacía de su propia concupiscencia, y que no venía, entendiendo esa teoría que ellos tenían en la época, ¿no es cierto?, los judaizantes, entendiendo esa teoría, es donde Santiago menciona eso, de que Dios no tenta a nadie, y que esa tentación viene propio de su concupiscencia, que lo induce, lo atrae y lo seduce a hacer el mal. ¿Ya? Y ahí el punto 6 entonces nos habla de la actitud que debe mostrarse en vista de los hechos anteriores. ¿Y cuál es actitud? 3 cosas: dominio de la palabra y temperamento. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando el cristiano se deja llevar, ¿no es cierto?, por la ira, no obra con justicia, e impide o hasta dificulta la intervención divina de la justicia de Dios en el mundo. Entonces, ¿cuál es la actitud que se debe mostrar? El dominio de la palabra y temperamento, que nosotros nos dejemos llevar por la intervención divina, que dejemos que Dios conduzca nuestra vida, que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida. El punto 2 dice: la palabra es semilla y necesita buen terreno para germinar. Dice: aparten todo lo malo y lo impuro. No es solo el exceso del mal a cual se invita a apartar, ¿no es cierto? El exceso del mal habla de abundancia de malicia. Santiago nos está invitando a ellos a no solo apartar el exceso, sino que todo lo que es malo, ¿ya? Y por último, la actitud receptiva hacia la palabra de Dios. El cristiano converso trae consigo a la nueva vida mucho de aquello que no armoniza con esta nueva vida. Ya muchas cosas pasadas. Todo esto hay que desecharlo a fin de poder entregarse más de lleno a lo que Él va a recibir. Entonces, como nosotros llegamos a Cristo, y como los hermanos de la época llegaban a Cristo con muchas cosas de su vida anterior, de su vida pasada fuera de Cristo, por lo tanto Santiago les invita a ellos a tener una actitud receptiva en cuanto a la palabra de Dios. El punto 2 nos habla entonces de las obras como evidencia de la fe. Ya, las obras como evidencia de la fe. La verdadera fe debe manifestarse en obedecer y escuchar la palabra de Dios. El cristiano debe entender que es una religión de acción. Al oír debe seguir el hacer.
¿ya? Eso debe entender el cristiano, que la verdadera fe debe mostrarse en eso. Al oír, entonces, debe seguir el segundo acto, que es hacer. Que las características de la religión, el punto 2, perdón, habla de las características de la religión práctica, que es el dominio de la lengua, el amor fraternal y la separación del mundo. Muy importante ese. El autor ahora pasa del no solo oír, sino al hacer, al no simple culto, sino a la acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra religioso aquí significa dado a observación religiosa. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que ¿cuáles son esas características de la religión práctica? Se refiere en que la observación religiosa es asistir los cultos, oraciones, ofrendas, bendecir a otros, ¿no es cierto? Ayuno. El que cumple fielmente esa observación religiosa, pero no domina su hablar en su vida diaria, se engaña y su religión es vana. O sea, el que cumple todas las ordenanzas religiosas, pero no domina su forma de hablar, su lengua, no hace todas las otras cosas, no se separa del mundo, no produce un amor fraternal, entonces se engaña y su religión es vana. Por eso él invita a la verdadera fe, que debe manifestarse en obedecer y escuchar la palabra de Dios, y esas características que deben haber de la religión práctica: dominar la lengua, amor fraternal y separarnos del mundo. También habla de la verdadera fe, que se demuestra en la imparcialidad del trato con pobres y ricos. Entendamos el contexto de la época, en donde la gente había marcado una gran diferencia entre pobres y ricos, donde ellos no asistían a los mismos lugares, donde ellos no estaban en los mismos lugares. Entonces Santiago le está diciendo a ellos que ese trato debería ser imparcial, que yo no puedo tener favoritismos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Dentro de la comunidad, no estoy hablando dentro de la iglesia local, dentro de la comunidad de fe y dentro con mis hermanos, yo no podía tener favoritismo, porque Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Entonces Dios mostrará misericordia con quien es misericordioso, porque Él no mostrará misericordia con quien no tiene misericordia con las personas. Entonces debemos entender el por qué Santiago está hablando eso, y es debido a la condición social que estaba muy marcada en la época y los favoritismos que se hacían. El punto 4 nos habla que la fe es probada por sus obras. Y ese pasaje fue denominado por Martín Lutero como, la carta de Santiago fue denominada por Martín Lutero primeramente como la carta de paja. Ya él no le gustó esa carta de Santiago, pero después, tiempo después, él mencionó que se había equivocado. Ya y ha habido una mala interpretación por no entender lo siguiente. Primero, que Santiago no refutó la doctrina paulina de la justificación de la fe, sino que le está refutando la perversión de la misma. Ya Pablo y Santiago emplearon fe, obras y justificación en un sentido diferente. Santiago está hablando de una fe falsa, ya, de una supuesta fe, que alguien supuestamente dice tener fe, pero no obra bien. Ya es una fe falsa que no fructifica en obras. Con obras, él no se refiere a la doctrina judía de la salvación que había, porque había una doctrina judía en que por medio de las obras las personas entonces serían salvas. Que cuantas más obras yo hiciera, el día que yo me presentara ante el tribunal del Dios Todopoderoso, sería bien juzgado porque yo cometí buenas obras. A eso se refería la doctrina judía, que un poquito el catolicismo la sacó también de ahí. Ya, él no se refiere a eso, sino que él está hablando de obras de fe, que es el producto de la verdadera piedad, o sea, obras de amor. La fe que no se preocupa de las necesidades de los otros no es fe. ¿Qué es eso? Creer en Dios y no ser activo en la piedad cristiana demuestra entonces que yo no creo en Dios. Creer en Dios y no ser activo con esa fe que yo tengo, yo no creo en Dios. Lo que Santiago está mencionando es eso, en que
por medio de la fe, ¿no es cierto? Por medio de esa salvación que yo he recibido, entonces yo activo también las obras de fe. Él hace entonces habla de Abraham, en que Pablo habló de la justificación de Abraham cuando creyó a Jehová, ¿no es cierto? Y le fue contado por justicia. Y Santiago se refiere a un suceso mucho después de Abraham, cuando Abraham ya había creído en Dios, cuando Abraham ya había conocido a ese Dios, y cuando Abraham le ofrece entonces a Dios a su hijo. Ya la vida de Abraham, los dos, Santiago y Pablo, abordan la vida de Abraham como un ejemplo de fe, pero en dos etapas distintas. Pablo habla de la justificación de Abraham por medio de la fe, y Santiago entonces habla del propósito. Ya soy justificado por esa fe, ya creo en Dios y esa fe me trae resultados. La vida de Abraham es un ejemplo de la imposibilidad de separar la fe de las obras. ¿Ya? Y también hace una mención sobre Rahab también, y que ella dio prueba de su justificación por sus actos. No es que ella fue salva por sus actos, sino que ella creyó. Y aquí está, cuando ella creyó, ella recibió justificación, y eso ocasionó a ella hacer buenas obras. Muy bien, porque un cristiano que ya está listo para poder... que está justificado en Cristo, él entonces demuestra buenas obras. Y pasamos al punto 3 de las palabras y su poder. Ya aquí tenemos en el punto 3, perdón, que me equivoco, las palabras y su poder, y tenemos 3 subpuntos ahí, ¿cierto? 3 subpuntos. Las palabras y su poder. En el punto 1, Santiago lo que está haciendo es advertir que no deben desear demasiado ser maestros de la ley debido a la responsabilidad que esto conlleva. ¿Ya? Al maestro utilizar tanto las palabras, se encuentra en ello un peligro para ofender o equivocarse. Y lo que más cuesta entonces es dominar, ¿no es cierto?, que es la lengua. Entonces, Santiago está haciendo un énfasis a que nuestras palabras contienen un poder muy fuerte y que no debería haber un gran deseo de ser maestros de la ley si no hubiese un gran deseo de dominar su lengua. Ya aquel que logra dominar su lengua logra refrenar todo su cuerpo. En el punto 2, del versículo 3 al 5, él hace entonces una comparación, y se compara la lengua con el freno del caballo, a un timón y a un incendio. Dominar la boca, cuando uno puede dominar su boca, dominar su lengua, somos dueños de todos nuestros actos. ¿Ya? Él entonces hace la comparación que la lengua con un timón. El timón, el que controla, ¿no es cierto?, un gran barco. Un pequeño timón dirige el barco, incluso en las tempestades más violentas. Imagínense. El timón, ¿no es cierto?, da el poder de dirección entonces a la lengua. Y también después él pasa del timón, él habla entonces al incendio, ¿no es cierto? Él pasa también al incendio. Él pasa al freno de caballo, del poder de dirección entonces al control de la lengua. Él pasa al poder del caballo, en que el caballo al final es controlado, ¿no es cierto? Es controlado ese gran poder que tiene el caballo es controlado por ese poder de dirección que lo guía de un lado para otro. Nuestra lengua tiene esa capacidad de poder controlar a nuestra dirección, a lo que nosotros podemos hacer. Y también habla de la lengua como un poder destructor, un incendio, en que ese pequeño miembro, ¿no es cierto?, se puede jactar de grandes cosas. ¿Por qué eso? Porque hace la comparación que basta una chispa muy pequeña para incendiar un bosque. Entonces, lo que Santiago nos está hablando del poder de la lengua, el poder de la lengua en que puede controlar grandes tempestades violentas o puede ocasionar
en que la lengua tiene un poder de dirección, como se controla el caballo, y también que la lengua tiene un poder destructor, que algo tan pequeño puede ocasionar algo muy grande, ya como es el caso de un fósforo y un incendio, una pequeña chispa. Entonces, que en esa lengua hay todo un poder y que nosotros deberíamos tratar y buscar dominarla. En el versículo, del versículo 6 al 12, él entonces está hablando del mal de la lengua y que habla que es todo un mundo de maldad, ¿ya? Cuando dice todo un mundo de maldad está refiriéndose a todos los elementos malos del mundo. Que todo eso se puede accionar por medio de la lengua: idolatría, codicia, blasfemia, lujuria, avaricia. En consecuencia a eso, a todos esos malos deseos y mala forma de vivir, se puede contaminar todo cuerpo. Es ahí donde él dice que ella inflama toda la rueda de la creación. O sea que a través de la lengua ella puede inflamar toda la existencia humana. Ella puede influenciar, ¿ya? Y ese poder que se atribuye a la lengua solo puede provenir del infierno cuando el hombre no logra domarla. Y el hombre, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede domar su lengua. Es aquí ese pasaje tan fuerte sobre un pequeño miembro. Es tan fuerte sobre un pequeño miembro. El hombre no puede, sin la ayuda del Espíritu Santo, domar su lengua. ¿Ya? También hace mención que la lengua es inconsecuente porque con ella se bendice, pero también se maldice. Y para los cristianos eso no puede ser así, ¿ya? Todo debe seguir un curso ordenado, bueno o malo. No puede seguir un poco de los dos. Dios es un Dios de orden. Entonces, lo que nosotros hemos recibido, ese pequeño miembro que hemos recibido, que inflama y que con ella podemos llamar todas las cosas malas a nuestra vida, inflamar y contaminar nuestra vida, debe ser controlado por el Espíritu Santo. Ahí entonces él pasa al cuarto punto, que habla de la sabiduría, de la sabiduría, la verdadera y la falsa. Hace comparación a dos sabidurías, ya, la verdadera y la falsa. Es importante tener en cuenta la idea judía de la sabiduría, ya. Es importante tener en cuenta eso, de la idea judía de la sabiduría. La idea judía de la sabiduría era dotes del corazón y mente necesarios para una conducta recta en la vida. Con la buena conducta, el sabio muestra sus obras en sabia mansedumbre. Ya la sabiduría, la idea de la sabiduría griega era el orgullo intelectual, ya el orgullo intelectual, o sea, la vanagloria por el conocimiento. Y el orgullo intelectual ha sido siempre el pecado dominante de los maestros profesionales, ¿no es cierto?, los maestros de la ley que había en la época. Entonces Santiago le está invitando a que conozcan la sabiduría, que hay una falsa y una verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría son los dotes del corazón y mente necesarios para una conducta recta en la vida. El orgullo intelectual de los lectores de Santiago produjo celos amargos, contienda, ¿no es cierto?, y esos celos que llevaban a la jactancia. El autor entonces expresa que los maestros, con su vida inconsecuente, falseaban la verdad del evangelio y que por eso deberían aprender primero, antes de ser maestros, a contener y controlar su lengua. El otro punto habla sobre el punto 2, o punto 3 mejor. Punto 2. Habla sobre la falsa sabiduría. Ya primero habla de la verdadera sabiduría, la sabiduría verdadera. Pero la falsa sabiduría no procede de Dios, es diabólica, terrenal. La falsa sabiduría produce perturbación. Dios no es Dios de perturbación, ni anda de acuerdo con el mal. Por ello, la sabiduría que produce tales efectos no procede de Dios. Aquí donde nosotros tenemos que, Santiago le está invitando a la gente a juzgar a aquellos que le estaban enseñando. A eso es, juzgar a aquellos que le estaban enseñando. Y eso nos sirve para el día de hoy. Cuando usted
prende la tele o escucha programas de radio y usted empieza a entender lo que ellos están hablando, ¿no es cierto? Que esa persona está predicando y transmitiendo, que puede hasta parecer muy elocuente, que puede tener hasta mucha sabiduría, pero la verdadera sabiduría no produce perturbación, sino que la falsa. Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado porque esos tales efectos no vienen de Dios, ¿ya? La sabiduría que es de lo alto es el don de Dios, es sabiduría práctica que preserva la unidad y la paz. Entonces aquí es donde nosotros podemos entrar a juzgar aquella enseñanza que nos están dando. Ya, y el punto, el quinto, sí, habla de la paciencia bajo la opresión y habla de la paciencia de la fe. Primer punto habla de los opresores y oprimidos. Los ricos a los cuales Santiago está tomando ese ejemplo, porque él dirige el ejemplo a unos ricos, esos ricos no son cristianos, aunque la advertencia también se aplica a los cristianos, pero a lo que él le está dando esa advertencia no eran cristianos. Santiago reprende al rico no porque sea rico, sino porque sus recursos son mal administrados, porque él es un mal administrador. Ya, debido a eso está su advertencia. Entonces, Santiago está reprendiendo al rico no porque sea rico, sino por ser un mal administrador. ¿Por qué? Porque la riqueza es para usarse para fines buenos y no atesorarlas, ¿ya? Y también él hace mención a que se observara a esos ricos en que ellos defraudaban a los pobres agricultores, yendo en contra de la ley mosaica. Ya nosotros sabemos que la ley en Deuteronomio habla de la justicia y la equidad que Dios trataba. Ya esas leyes eran muy justas. Entonces ellos defraudaban a los pobres agricultores. Ellos vivían solo para sus lujos y deleites, vivían una vida extravagante. Y ahí es donde él menciona que haciendo eso se preparaban para el día de la matanza. Ese día de la matanza es una expresión tomada en Jeremías 12:3, ya haciendo mención al día del juicio. Ya preparándose, se engordaban para el día de la matanza, pero está haciendo una expresión tomada para tratar el día del juicio. Ahora en el punto 2, Santiago pasa entonces concerniente al vengador. Él pasa ahora a aconsejar a los pobres que estaban siendo oprimidos, ¿ya? Él pasa a aconsejar a los pobres que están siendo oprimidos. Primero, él está aconsejando obviamente a los ricos de la época, no aconsejando, pero haciendo mención a lo que los ricos de la época estaban haciendo. Pero ahora entonces él pasa a dar consejo a los pobres oprimidos y les instruye a que soporten con paciencia su situación social y económica hasta el retorno del Señor. Entendamos que ahora sí le está hablando a hermanos cristianos que estaban siendo oprimidos por los demás, pero le pide que soporten con paciencia su situación social y económica hasta el retorno del Señor por ello. Ese soportar no es aguantar todos los malos tratos como nosotros podíamos entender, es una resistencia, pero una resistencia con sabiduría, ¿ya? Es una resistencia para mantenerse firme, que esos malos tratos no lo hicieran a ellos pecar, ya que ellos no se vengaran. No sugiere violencia contra el rico esa resistencia. Como ejemplo de paciencia cita el caso del agricultor, y él dice que el agricultor, ¿no es cierto?, espera con paciencia todo aquello que él sembró. De la misma forma, el cristiano no debe perder la paciencia, y la paciencia hemos hablado que es la resistencia perseverante. Además de los agricultores, también cita como ejemplo a los profetas y cita a Job. Ya Job también se solía considerar en el tiempo antiguo como un profeta, y por eso cita aquí a Job, porque Job en algunos extractos judíos era considerado un profeta. Y cita a Job como un ejemplo concreto de paciencia, y ese es el único pasaje del Nuevo Testamento que cita a Job.
Ustedes se dan cuenta por qué esta carta va dirigida a los cristianos judíos de la dispersión, porque cita mucha historia, muchas doctrinas judías, para que ellos pudieran comprender. El aspecto principal del ejemplo de Job es que la resistencia perseverante, paciencia, resistencia perseverante, se puede mantener sobre la convicción de que las pruebas no carecen de significados, sino que Dios busca algo por medio de ellas, la cual Él va a conseguir, ¿no es cierto? La cual conseguirá. Entonces, las pruebas para el cristiano no carecen de significado. Nosotros como cristianos no deberíamos estar preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué esta prueba? Sino que entender que Dios busca algo por medio de esas pruebas. Y pasamos entonces al punto 6 y el último, que habla de la oración. ¿Ya? En la oración él cita 4 puntos. Primero, afligidos. ¿Ya? El primero, afligidos. Habla de la aflicción. Oración en la aflicción. ¿Ya? La aflicción pide oración. El corazón gozoso lo que pide es alabanza. Pero la aflicción al final pide oración. Entonces Santiago le está exhortando a ellos a que los momentos de aflicción que ellos están viviendo, ellos oren, ellos busquen al Señor. Eso es muy impresionante, y hasta el día de hoy muchas iglesias que son aún perseguidas y que ellas se reúnen en templos clandestinos, ellos lo único que hacen es orar, porque es la oración, es a través de la oración que un corazón afligido puede comunicarse con su Creador. También insta la oración por los enfermos, ya de los versículos 14 al 16. En el caso de enfermedad grave, Santiago aconseja entonces a llamar los ancianos, que eran los oficiales concretos, ¿ya? Y a sus oraciones deberían acompañarle entonces unciones, ¿ya? Ungir. Que nosotros hoy día lo tomamos el ungir con aceite, y es un simbolismo aplicado dentro de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque ahí aplica esos aceites. Pero esos aceites también da la idea, y se habla de ello, ya hay teorías que hablan de ellos, que esos aceites eran terapéuticos, que eran aceites de la época, aceites terapéuticos, aceites que eran utilizados con hierba, no esos machitunes que hace la gente, no va a creer eso, no, sino que eran aceites terapéuticos con hierbas especiales, no sé, para inflamación y cosas que usted y yo aún la utilizamos, no sé si usted la usa, yo uso. Y eso se entiende como una ayuda para un alivio, ¿no es cierto? El aceite no tiene el poder de sanar. No es el aceite que tiene el poder de sanar, sino que el Señor dice que el Señor lo levantará en respuesta a la oración de fe. Ya, no es el aceite. Mucha gente piensa que el aceite es el que tiene el poder. No es el aceite. Ese aceite que se utilizaba aquí eran como aceites terapéuticos, que nosotros lo utilizamos como un simbolismo, ¿no es cierto? Es un simbolismo que nosotros lo utilizamos en el día de hoy. Pero el aceite podía también ser usado como un aceite terapéutico, ¿ya? Y entonces, en el caso de los enfermos graves, también se aconseja llamar a los ancianos, a los oficiales concretos, y que los ungieran con aceite. Dios no siempre, tenemos que entender que Dios no siempre responderá con sanidad, ¿ya? Toda oración, porque todo depende de la voluntad de Dios. Y aún fuera que hubiese pecado, tiene que entender que tendrá seguridad de perdón, ¿ya? Pero la oración, para que sea eficaz, debe ser una oración inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes esperar respuesta o milagros en otros en respuesta de tu oración si no has confesado tu falta. El hombre bueno tiene una gran fuerza en la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos presentarnos ante el Señor exigiendo, ¿no es cierto?, o pidiendo, si nosotros no hemos confesado nuestras faltas ante el Señor. El Señor siempre va a responder nuestras oraciones, y algunas oraciones de fe por los enfermos responderá con sanidad, pero otras no, porque
tenemos que entender que es el proceso de Dios. Pero aquel que ore pidiendo, lo primero que debería es confesar su falta ante Dios. Y aquí muchas veces vemos respuestas no contestadas ante Dios porque la persona está orando aún cometiendo pecados, pidiendo algo a Dios y Dios no le contesta porque aún no ha ocurrido una confesión de fe. De una confesión de sus pecados, perdón, no confesión de fe, una confesión de sus pecados. Y el tercer punto habla de la eficacia de esa oración. La oración fervorosa de una vida ordenada es una oración contestada. Oración fervorosa de una vida ordenada es una oración contestada. Ya, una oración, la oración que no se contesta. Una oración no contestada, entendamos que Dios siempre va a responder, pero una oración no contestada generalmente puede pasar por una vida desordenada ante Dios. Y el último punto habla de nuestro deber hacia un hermano que se desvía, ¿no es cierto? Nuestro deber hacia aquel que se pierde. Si un cristiano ve que su hermano ha abandonado las doctrinas de la fe y las responsabilidades morales que nacen de ella y que puede hacerlo volver a la comunión con Cristo y su iglesia, las consecuencias serán dobles. Ya, de eso se está hablando. Primero, las consecuencias serán dobles porque salvará de muerte un alma. No es la suya, es la del pecador. ¿Ya? Y segundo, cubrirá multitud de pecados. Los pecados cubiertos no son del hermano que trata de hacer volver al otro. ¿Ya? De nuevo aquí, porque Santiago está hablando, porque recordando la doctrina judía, que las buenas obras compensaban a las malas. ¿Ya? Sino que los pecados que están siendo cubiertos es el pecado de aquel que está regresando. Ya, esos pecados están cubiertos, quiere decir, están perdonados. Muy bien, esos pecados que están cubiertos están perdonados. Muchas veces las personas leen ese texto y creen decir que aquel salvará su alma de pecado, o sea, que salvará su alma de pecado, la suya, y que sus pecados, el alma de la muerte, y sus pecados serán, multitud de pecados serán perdonados. Pero no es del hermano que trató de hacer volver al otro, sino que de aquel que vuelve a Cristo, ¿ya? Y por último, entonces, en Santiago termina, ¿no es cierto? Santiago termina entonces ese texto, para que yo les voy a leer aquí para terminar. Santiago termina sobre la paciencia, la resistencia perseverante y la oración, y termina en el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Dentro de Santiago el libro no abordó, pero en el capítulo 4 del 1 al 17 hay un mensaje, un capítulo, o sea, una parte del texto que habla del mundo y Dios. Habla también del juzgar, del excesos en el hablar, del hablar en contra del hermano. Todo eso está en el capítulo 4. Del hablar en contra de un hermano es hablar contra la ley de Dios. También habla de la confianza en sí mismo, que eso puede ser pecaminoso. Que al hacer planes nosotros debemos reconocer la dependencia de Dios, la humildad y dependencia de Dios son esenciales en la vida cristiana. Y que si nosotros, sabiendo estas cosas, la cometemos, sabiendo todas esas cosas y no practicamos lo que Dios pide, estamos pecando al final. Entonces, esos son el texto del capítulo 4 de Santiago, que el libro no lo aborda del todo, ya, pero de eso un poco está hablando. Así que eso es el libro de Santiago, cualquier rato de audio, así que usted la escucha nomás, pero ese es el libro de Santiago. Amén, que el Señor les bendiga.